Hola a todos, hoy hablaremos de la importancia de la manifestación. Hay algo que nadie te dijo acerca de la manifestación, y es precisamente eso lo que te está frenando, incluso cuando sientes que estás haciendo todo bien. Visualizas con detalle, repites afirmaciones cada mañana, meditas con disciplina, y aún así, parece que mientras más lo intentas, más lejos estás de lograr lo que deseas. Te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué el universo no responde? La verdad puede ser incómoda al principio, pero si estás listo para escucharla, también puede ser profundamente liberadora. El problema no está en lo que deseas, sino en cómo lo deseas. Ese cómo no es superficial. Es vibracional. Es la energía emocional que proyectas cada vez que piensas en lo que aún no tienes. Y esa energía, aunque estés repitiendo palabras de poder, muchas veces es una vibración de carencia, de necesidad, de ansiedad por obtener. Es como intentar llenar un vaso roto, no importa cuánto viertas en él, siempre estará vacío. Así es como opera tu campo energético cuando deseas algo desde la falta. Estás comunicando al universo que no lo tienes, que te hace falta, que aún no eres suficiente. Y como el universo no escucha tus palabras, sino tu vibración interna, responde exactamente a eso, a la frecuencia de no tener. Este es el error silencioso que la mayoría comete sin darse cuenta. Creen que manifestar es repetir 1000 veces, lo tendré, cuando en realidad el lenguaje energético del universo no comprende el tendré, solo responde al yo tengo y yo soy. No se trata de engañarte, sino de convertirte en esa energía, de alinear tu cuerpo, tu mente y tus emociones con la versión de ti que ya está viviendo esa realidad. Lo que deseas no se atrae desde la espera, se crea desde la identidad. No es cuestión de pensar en el futuro, sino de sentirlo en el presente, de actuar desde esa convicción profunda de que ya es parte de ti. Porque lo que no se siente real, no se manifiesta. Tu cuerpo necesita experimentarlo primero a nivel químico, emocional y energético, para luego poder proyectarlo hacia el mundo físico. Y aquí es donde muchos se detienen, porque quieren ver resultados antes de sentirlos. Pero la manifestación no funciona así. El proceso es inverso. Primero lo sientes, lo vives, lo encarnas, y entonces lo ves. La creación no empieza en la materia, comienza en el ser. Así que deja de enfocarte tanto en el ¿cómo voy a lograrlo? Y empieza a preguntarte, ¿cómo puedo convertirme hoy en la persona que ya lo tiene? Porque cuando tú cambias desde adentro, el mundo exterior no tiene otra opción que reflejar esa transformación. Durante años, he observado a personas usar afirmaciones como si fueran hechizos, confiando en que solo con desear con fuerza, el universo cumpliría. Pero el error más común no está en la falta de intención, sino en la programación inconsciente. Cada vez que dices, algún día lo tendré, estás reforzando que hoy no lo tienes. Y el campo cuántico, ese lenguaje invisible que responde a tu vibración, no a tus palabras, actúa exactamente en función de eso. Yo también caí en esa trampa. Pensaba que imaginar un futuro brillante era suficiente para crearlo. Pero al enfocarme solo en lo que estaba por venir, olvidaba que el único punto de poder real es el ahora. El cerebro no puede actuar en el futuro, tu energía tampoco. Y si tu cuerpo vibra en duda, ansiedad o escasez, eso es lo que sigues manifestando, aunque mentalmente declares lo contrario. Ahí comprendí algo clave, no se trata de querer algo, sino de encarnarlo. Manifestar no es proyectar hacia el futuro, sino vivirlo como real en el presente. Si quieres abundancia, necesitas sentirla en tu cuerpo hoy. Si deseas amor, necesitas vibrar con gratitud ahora, como si ya lo tuvieras. Esto no es autoengaño, es reprogramación energética. Tu mente racional dirá que aún no ha pasado, pero tu vibración, que es el verdadero imán cuántico, le da forma a la realidad mucho antes de que lo físico la refleje. El universo no responde a planes ni promesas, responde a certezas. No reconoce el lo tendré, solo el ya lo soy. Ese cambio de lenguaje no es solo semántico, es vibracional. Y fue ese pequeño gran cambio el que transformó mi vida. Cuando alineé mi cuerpo, emociones y pensamientos con la verdad de que ya era quien deseaba ser, la realidad comenzó a reconfigurarse.
El campo cuántico respondió no a mi deseo, sino a mi identidad. Porque al final, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Más tarde, no funciona. La creación no ocurre en el futuro, ocurre en el ahora, en el instante exacto en que tu frecuencia se alinea con la certeza de lo que ya eres. Durante años viví atrapado entre lo que deseaba profundamente y lo que realmente experimentaba. Era como caminar sobre una cuerda floja entre el anhelo y la frustración, sin comprender por qué todo parecía siempre tan lejano. Y entonces, un día, lo entendí. Cada vez que decía, un día me curaré, sin saberlo, estaba reforzando la vibración de enfermedad. Al proyectar mi sanación hacia el futuro, le decía al universo que aún no estaba completo. Estaba colocando el deseo en un pedestal, tratándolo como algo inalcanzable, externo a mí. Y así, me arrodillaba ante él, alimentando la distancia entre lo que quería y lo que vibraba. La verdadera transformación comenzó cuando afirmé, estoy sanado, incluso cuando mi cuerpo aún presentaba síntomas. No fue un acto de negación, sino una decisión vibratoria. El cuerpo no espera evidencias para empezar a transformarse, reacciona a lo que siente como verdad. Y cuando siente que el futuro ya está ocurriendo, empieza a producir los químicos de esa experiencia como si ya fuera real. Aquí está la clave, la mente puede dudar, pero el cuerpo no miente. Si lo convences emocionalmente, él se convierte en el escenario donde sucede el milagro. Por eso, dejé de esperar sentirme bien para empezar a actuar. Elegí sentirme bien sin razones externas, sin condiciones, sin permisos. Y esa fue una de las decisiones más revolucionarias que tomé en mi vida. Comencé a vivir como si ya fuera esa versión de mí mismo que tanto anhelaba ser. No desde la fantasía, sino desde la elección consciente de emitir una frecuencia coherente. Si quería abundancia, actuaba con generosidad. Si deseaba amor, me convertía en amor, en presencia, en escucha, en compasión. Ya no era un mendigo emocional esperando migajas del universo. Me convertí en un creador consciente, entendiendo que el campo cuántico no responde a la intención aislada, sino a la coherencia energética entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia solo puede enraizarse en el ahora. Entonces comprendí que la realidad no responde al tiempo de la mente, sino al tiempo de la energía. Comenzó a acelerarse todo cuando dejé atrás el tiempo psicológico, ese que vive pendiente del pasado o del futuro, y me sumergí en el tiempo de la creación, el presente eterno. Fue allí donde descubrí un territorio aún más profundo, el del subconsciente, ese sistema oculto que sostiene o sabotea nuestros deseos. Puedes querer cambiar tu vida conscientemente, pero si tu subconsciente está programado para lo contrario, seguirás repitiendo los mismos patrones sin entender por qué. El subconsciente es como una grabadora silenciosa, funcionando en segundo plano. Controla el 95% de nuestras acciones, reacciones y decisiones, incluso aquellas que creemos estar tomando de forma racional. Y lo más importante, no distingue entre lo real y lo imaginado. Cree en lo que se repite con fuerza emocional. Por eso, cada vez que repites una afirmación con intensidad, estás enviando nuevas instrucciones. Comencé a usar frases en presente como decretos: soy próspero, soy suficiente, soy libre. Pero no bastaba con decirlas. Tenía que sentirlas, vivirlas internamente hasta que mi cuerpo respondiera a esas palabras como si fueran ciertas. No solo decía, soy abundante. Me sentaba en silencio, respiraba profundamente, y permitía que esa frase vibrara dentro de mí como si ya estuviera desbordando riqueza. Mi energía empezó a cambiar antes que mi realidad, y eso fue el primer signo de que la reprogramación estaba funcionando. Poco a poco, empecé a desmontar esos viejos patrones invisibles. Creencias heredadas, palabras que escuché en la infancia, heridas emocionales que dejaron huellas profundas en mi mente. Sin darme cuenta, esas marcas eran las que guiaban mi vida, como líneas invisibles en el fondo del mar, y al reescribir esas programaciones, mi realidad también comenzó a reescribirse. No desde la lucha ni desde el esfuerzo, sino desde la vibración y la coherencia. Porque, al final, no se trata de esperar a ver para creer, sino de creer para ver.
Todo cambió el día que decidí reescribir conscientemente la narrativa interna que había dominado mi vida por años. No fue un evento aislado, sino un compromiso diario, profundo e intencional. Empecé a hacerlo durante mis meditaciones, mientras caminaba en silencio, y justo antes de dormir, cuando la mente se encuentra más receptiva. Cada instante se volvió una oportunidad de reprogramación. No necesitaba rituales complejos. Solo necesitaba atención plena, coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía. Descubrí que cuando esas tres dimensiones de mi ser se alineaban, mi subconsciente, ese guardián silencioso de la realidad que vivo, aceptaba el nuevo código como verdad. La resistencia mental comenzó a desvanecerse. Las dudas que solían sabotearme se diluyeron. Y lo más sorprendente, mi cuerpo empezó a operar con un nuevo software. No fue magia. Fue neurociencia aplicada. La mente humana tiene la capacidad de reconectarse, de cambiar su cableado a través de un proceso llamado neuroplasticidad. Y eso es exactamente lo que comencé a experimentar, cambios sutiles, pero profundamente transformadores. Oportunidades que aparecían como por arte de magia, relaciones que evolucionaban sin que yo lo forzara, síntomas físicos que simplemente dejaban de estar. Fue en ese punto cuando comprendí algo que lo cambió todo: si era capaz de crear una nueva identidad vibratoria mediante la repetición emocional. Entonces también podía moldear completamente mi realidad exterior. Y eso me llevó a experimentar con algo más audaz, más directo, pero increíblemente poderoso. Recuerdo la primera vez que dije, con absoluta convicción, soy rico. No desde el deseo, sino desde la certeza. No como algo que algún día sucederá, sino como una realidad latente que ya vive en mí. Inmediatamente algo cambió. Fue como si mi mente se congelara por un instante, intentando procesar esa afirmación que desafiaba lo que veía a mi alrededor. Pero ese cortocircuito interno era justo lo que necesitaba. Porque en ese instante, estaba desafiando y rompiendo el viejo patrón, provocando una reconfiguración profunda de mi estado de ser. La incomodidad inicial no era un error, era la señal de que el cambio estaba ocurriendo en tiempo real. Me di cuenta de algo poderoso. Cada vez que decía, seré rico, mi mente se quedaba tranquila. No tenía por qué hacer nada, porque la abundancia estaba proyectada al futuro, fuera de mi alcance. Pero cuando declaré, soy rico, toda mi fisiología tuvo que responder. Era como si cada célula recibiera la orden de actualizarse inmediatamente a esa frecuencia. Y aunque mi realidad física no lo reflejara aún, algo más importante ya había comenzado. Mi percepción estaba cambiando, y donde cambia la percepción, pronto cambia la realidad. Mis acciones comenzaron a reflejar esa nueva identidad. Dejé de aceptar condiciones de escasez, tanto externas como internas. Mis pensamientos se volvieron más precisos, mis palabras más selectivas. Ya no hablaba desde la carencia, sino desde la creación. Incluso mis decisiones más pequeñas cambiaron. ¿Cómo me vestía? ¿Cómo me expresaba? ¿Cómo me posicionaba en una conversación? Incluso cómo respiraba. Todo en mí comenzó a emitir señales de abundancia antes de que la abundancia se manifestara físicamente. Y no solo ocurrió con el dinero. Aplicar este principio a mi salud fue aún más revelador. Cuando comencé a decir, mi cuerpo es fuerte, sano y equilibrado, sentía de inmediato una vibración diferente. No repetía las frases mecánicamente. Cerraba los ojos, respiraba hondo y permitía que cada palabra tocara mi biología. Y entonces lo vi, el dolor empezó a disminuir. El cansancio se desvanecía. Mi cuerpo, como un instrumento perfectamente afinado, respondía a la música de mi conciencia. Descubrí que la repetición con emoción es una forma de alquimia. Cada vez que un pensamiento se combina con una emoción elevada, como gratitud, alegría o certeza, se convierte en una semilla creativa que reprograma tu realidad desde dentro. Ese ritual, de repetir, sentir, habitar el nuevo yo, se volvió sagrado. Y al hacerlo con constancia, comencé a borrar programas antiguos. Heridas invisibles, frases que escuché en mi infancia, creencias que nunca cuestioné, pero que moldeaban cada aspecto de mi vida.
Porque al final, entendí que no se trata de cambiar el mundo externo para sentir algo diferente, sino de sentir algo diferente para cambiar el mundo externo. Y cuando asumes esa responsabilidad creativa, nada vuelve a ser igual. Transformarla en un ritual consciente y sagrado, donde mente, cuerpo y espíritu se funden en una única frecuencia, fue el cambio que lo transformó todo. Llegó un momento en mi camino donde me di cuenta de que las afirmaciones, por sí solas, ya no eran suficientes. Repetir frases sin presencia, sin sentirlas, era como sembrar semillas en un terreno seco. Necesitaba algo más profundo. Algo que no solo tocara mi mente, sino también mi biología, mi campo energético, mi alma. Fue entonces cuando comencé a construir un ritual diario, un espacio donde pudiera entrar en coherencia total conmigo misma. Donde pudiera hablarle al universo desde la integridad y no desde la carencia. No se trataba de un acto religioso, ni de seguir reglas espirituales ajenas. Era algo íntimo, personal, profundamente humano. Un momento de silencio, respiración, intención y presencia total. Cada vez que entraba en este estado, algo dentro de mí se expandía. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía. Mi energía se reorganizaba, como si todas mis células recordaran quién era realmente. Comienzo este ritual con algo tan simple pero poderoso como la respiración consciente. Llevo mi atención al centro de mi pecho, el corazón, el campo electromagnético más potente del cuerpo humano, e inhalo profundamente. No solo lleno mis pulmones, sino que visualizo cómo el aire nutre todo mi campo energético, como si pudiera extenderme más allá de mi piel. La respiración me ancla al único momento que existe, el ahora. Porque solo desde la presencia total, cualquier afirmación tiene poder. Solo desde la conciencia plena, una frase deja de ser un simple pensamiento y se convierte en un decreto vibracional. Después, elevo mi estado emocional. Cierro los ojos y me sumerjo en imágenes internas que despiertan gratitud, amor y plenitud. No imágenes impuestas, sino memorias o visiones que me hacen sonreír desde el alma. En ese punto, cuando mi cuerpo ya ha cambiado su química y vibra alto, libero las palabras, soy creación divina. Todo ya es mío. Mi realidad se inclina ante mi estado de ser. No las digo rápido. Cada palabra la dejo caer como una gota sagrada que resuena en todo mi cuerpo. Siento que viajan por mis células, como códigos de activación cuántica, como llaves que abren portales internos. A veces lo hago frente a un espejo, enfrentando mi reflejo con amor. Otras veces, en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo que me fundo con el todo. La clave no está en la perfección de las palabras, sino en la pureza de la intención. En creerlas profundamente, incluso si mi realidad externa aún no lo refleja. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo cambia, sino cuando cambia mi vibración. Este ritual se volvió un hábito, pero no uno mecánico. Es una ceremonia energética que no requiere incienso, música ni técnicas complejas. Solo requiere presencia, voluntad y entrega. No es una súplica al universo, es una afirmación rotunda de quién soy, sin necesidad de aprobación externa. Y cada vez que termino este ritual, siento algo casi indescriptible, una ola de alineación que recorre todo mi campo. Como si cada partícula de mí encontrara su lugar exacto. Como si todo se reordenara para reflejar la nueva versión de mí que acaba de emerger. Ahí comprendí lo que significa vivir desde la convicción. No una convicción mental forzada, sino una certeza serena, profunda, casi silenciosa. Porque cuando esa certeza despierta, el universo responde con precisión quirúrgica. Las coincidencias se multiplican. Las oportunidades se alinean. Las personas adecuadas aparecen. Y no es magia. Es física. El campo cuántico responde a frecuencias, no a súplicas. Y la frecuencia más poderosa no es la de quien pide, sino la de quien ya encarna lo que desea. La verdadera manifestación no viene de repetir sin pausa, quiero esto, o espero aquello. El universo no reacciona a deseos frágiles ni a proyecciones futuras. Responde a estados internos sólidos, a vibraciones de totalidad. Por eso, dejé de esperar señales y me convertí en la señal.
Comprendí que no se trata de esperar que algo llegue para sentirme completo, sino de sentirme completo para que eso llegue. Ya no tenía que demostrar nada ni correr tras validaciones. Porque cuando sientes que ya es tuyo, ya no hay ansiedad, no hay urgencia. Hay presencia. Hay certeza. Hay poder. Y desde ese lugar, todo cambia. No porque el mundo lo confirme, sino porque tú ya lo has decidido. Todo este proceso me enseñó que manifestar no es un acto externo, sino una transformación interna. No se trata de forzar al universo a darte lo que quieres, sino de convertirte tú en la frecuencia que ya lo posee. Porque al final, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. El verdadero poder no está en repetir afirmaciones sin alma, sino en encarnarlas con cada pensamiento, emoción y acción cotidiana. En vivir desde la coherencia. En hacer de cada día un ritual sagrado de presencia, alineación y convicción. Cuando tu cuerpo, tu mente y tu energía vibran al unísono con la realidad que deseas crear, ya no hay separación entre tú y tus sueños. La manifestación deja de ser una meta futura, y se convierte en una extensión natural de tu estado de ser. Así que no esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a sentirte listo, completo o validado. La creación ocurre ahora, en este instante, cuando decides ser el origen de tu realidad. Haz de tu vida un ritual consciente. Haz de tu presencia una declaración vibratoria. Y recuerda siempre esto, el universo no responde a lo que pides, responde a lo que crees ser. Y si ya eres todo lo que anhelas, ¿qué te impide vivirlo hoy?